entre estudiantes y redes. Hola, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Coordinación de Servicios Estudiantiles, el Programa de Derivación de Apoyos de Salud Emocional al Estudiante y el Grupo de Servicio Social entre Estudiantes y Redes presentan el programa ¿Vale la pena estudiar una carrera universitaria en tiempos de la inteligencia artificial? El objetivo de este programa es reflexionar y analizar si estudiar una carrera universitaria sigue siendo una opción valiosa en un contexto marcado por el avance de la inteligencia artificial, considerando las implicaciones sociales, profesionales, con el fin de destacar la importancia de la formación universitaria en el desarrollo del pensamiento crítico, las habilidades humanas y la capacidad de adaptación frente a los cambios tecnológicos. A continuación haré mención de los estudiantes que elaboraron este programa. De la licenciatura en Promoción de la Salud, Andrea Lisset Rosas Reyes, Diana Laura Cruz Galaviz, Rocío Fuentes Bernardo, Sacil Danae Hernández González. De la licenciatura en Comunicación y Cultura, Susana Fuentes Ángeles. De la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural, Maximina Pelayo Hernández. De la licenciatura en Creación Literaria, Ernesto Francisco Medina Perea y Tere Serrano Alavés. Y su servidora, Marcela Canaval Pulido, de la Coordinación de Servicios Estudiantiles. Dejo el micrófono a nuestro estudiante Ernesto para dar inicio a este programa. Muchas gracias. ¿Pueden pensar las máquinas? Fue esta la pregunta que inició la historia de la inteligencia artificial en los años 50. John McCarthy, uno de sus fundadores, la definió como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos inteligentes. Aunque lo cierto es que la idea de crear un aparato que funcione como funciona el cerebro humano se remonta hasta la antigua Grecia. En ese entonces, mientras el mundo seguía recuperándose de la Segunda Guerra Mundial, las computadoras comenzaban a analizar y procesar datos. Esas enormes cajas ruidosas que ocupaban habitaciones enteras estaban todavía muy lejos de las máquinas poderosísimas que hoy descansan sobre nuestros escritorios. El avance fue lento, no hubo momentos subrayables en 30 años, pero la estructura de estas mentes artificiales se estaba construyendo. En 1997, Deep Blue, la famosa computadora de IBM, vence al entonces campeón de ajedrez Garry Kasparov y se oficializa por fin la competencia entre humanos y máquinas. De esta partida a la invención y uso de inteligencias artificiales domésticas hay un parpadeo. Fue tan rápido. ChatGPT lanzó su versión de generador de textos al público hace apenas 3 años, que no hemos tenido tiempo de procesar correctamente sus síntomas y efectos y todavía estamos aprendiéndolas a usar. Las inteligencias artificiales llegaron para quedarse y son cada vez más los rubros en los que se hacen presentes: salud, ciencias, política, cultura y arte. Es eso de lo que hablaremos en esta emisión de nuestro programa. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en la educación superior? ¿Cómo afecta nuestro desempeño en las instituciones educativas y nuestro papel como estudiantes? La inteligencia artificial, conocida como IA, emerge en la actualidad como una herramienta innovadora que busca crear sistemas capaces de aprender, razonar, percibir y tomar decisiones de manera autónoma. Esta tecnología funciona a través del uso de grandes cantidades de datos y algoritmos que le permiten identificar patrones, optimizar procesos y resolver problemas complejos en distintos ámbitos de la sociedad. En los últimos años, la IA ha tenido un crecimiento acelerado, impactando áreas como la medicina,
y la industria, la economía y especialmente la educación. Dentro del ámbito educativo, estas tecnologías tienen la capacidad de adaptarse a las necesidades individuales de cada estudiante, ofreciendo un aprendizaje más personalizado. Esto significa que cada alumno puede avanzar a su propio ritmo, reforzar los temas que le resultan más difíciles y recibir apoyo específico según sus habilidades y áreas de oportunidad. De esta manera, la inteligencia artificial puede convertirse en una aliada para los jóvenes, ayudándolos a organizar su estudio de forma más eficiente y a evitar el agotamiento físico y mental, que en ocasiones provoca la sobrecarga académica. Por ejemplo, puede asistir en la elaboración de resúmenes, explicar temas complejos con mayor claridad, generar ejemplos prácticos o incluso proponer ideas para proyectos escolares. Sin embargo, como toda herramienta tecnológica, la IA presenta tanto ventajas como desventajas, y su uso debe analizarse de manera crítica. Para comprender mejor su impacto, es importante recordar cómo era la búsqueda de información antes del desarrollo tecnológico actual. Anteriormente, los estudiantes acudían a bibliotecas para consultar libros físicos, ya fueran parte de su institución o externas. Este proceso, aunque fomentaba la investigación tradicional, podía resultar complicado, ya que en ocasiones los libros estaban agotados o no se encontraban disponibles, obligando a los alumnos a desplazarse a otros lugares que muchas veces estaban fuera de su alcance. Con el avance de la tecnología y la llegada de Internet, la búsqueda de información se volvió mucho más accesible. Ya no era necesario acudir físicamente a una biblioteca, pues gran parte del conocimiento comenzó a digitalizarse. Esto representó una gran ventaja, ya que permitió ahorrar tiempo y ampliar las fuentes de consulta. Sin embargo, también surgió un problema importante: la práctica del copiar y pegar. En muchos casos, algunos estudiantes comenzaron a utilizar la información encontrada en línea sin analizarla, sin citar correctamente a los autores y en ocasiones sin verificar si las fuentes eran confiables. Esto afectó la calidad del aprendizaje y generó preocupaciones sobre el plagio y la falta de pensamiento crítico. Actualmente, con una evolución aún mayor de la tecnología, contamos con herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Meta IA, Google Gemini IA, Grok, entre otras. Estas plataformas facilitan de manera rápida la búsqueda de información, la asistencia en la redacción de textos, la creación de materiales didácticos y la generación de ideas para proyectos escolares. Su capacidad de respuesta inmediata y su facilidad de uso la han convertido en recursos populares entre estudiantes de distintos niveles educativos. No obstante, una de las desventajas más significativas de la inteligencia artificial en la educación es la posible dependencia que puede generar, debido a que estas herramientas pueden realizar tareas de forma rápida y eficiente. Algunos estudiantes pueden recurrir a ellas para completar sus actividades sin desarrollar plenamente sus propias habilidades intelectuales. Esto podría limitar su capacidad de análisis, reflexión y creatividad, elementos fundamentales para un aprendizaje integral. El verdadero riesgo no está en la herramienta en sí, sino en la forma en que se utiliza. Si la IA sustituye completamente el esfuerzo personal, el estudiante podría perder la oportunidad de fortalecer competencias como la investigación, la redacción, la argumentación y la resolución de problemas. En cambio, si se emplea como apoyo, puede potenciar el aprendizaje y enriquecer el proceso educativo. Por ello, es fundamental que las escuelas aborden este tema de manera responsable y abierta. Los docentes tienen el reto de enseñar a los estudiantes a utilizar la inteligencia artificial de forma ética, crítica y reflexiva. Esto implica fomentar la verificación de fuentes, el respeto a los derechos de autor y el uso de la IA como una herramienta complementaria, no como un sustituto del pensamiento propio. En conclusión, la inteligencia artificial representa una oportunidad significativa para transformar la educación,
ofreciendo nuevas formas de aprendizaje más personalizadas y accesibles. Sin embargo, también plantea desafíos que requieren orientación y conciencia. El equilibrio está en aprender a utilizarla con responsabilidad, aprovechando sus beneficios sin caer de la dependencia. De esta manera, la IA puede convertirse en una aliada del conocimiento y no en un obstáculo para el desarrollo intelectual de los estudiantes. Gracias, compañera, por ese análisis de la IA. Bueno, para continuar, quiero contar que es normal sentir miedo ante los cambios tecnológicos. Cada avance importante en la historia ha generado incertidumbre. La historia nos demuestra que cada gran revolución, como fue la revolución industrial, reemplazó ciertos trabajos, pero también creó muchos otros. Estudiar en la universidad nos permite interpretar estos cambios desde el conocimiento, la lógica y la historia, y no reaccionar únicamente desde el miedo. Si damos un vistazo al pasado, las computadoras solo seguían instrucciones específicas programadas por personas. En el trabajo, la mayoría de los procesos eran manuales. Las fábricas dependían más de la mano de obra humana, y en las oficinas muchas tareas se realizaban de forma tradicional. En la educación, la investigación se hacía principalmente en libros y bibliotecas. No existían asistentes virtuales que resolvieran dudas al instante, ni herramientas que facilitaran la búsqueda de información en segundos. El cambio siempre ha sido parte de nuestra historia, la diferencia está en cómo decidimos enfrentarlo. Por otra parte, si lo pensamos bien, esto del miedo a la tecnología no es algo nuevo, o sea, no es la primera vez que pasa. Desde hace mucho tiempo, cada vez que aparece algo que cambia la forma de trabajar o de vivir, la gente entra en pánico. Por ejemplo, en la revolución industrial, cuando empezaron a usar máquinas en las fábricas, mucha gente pensó que se iban a quedar sin trabajo para siempre. Y sí, algunos trabajos desaparecieron, pero también se crearon otros nuevos que antes no existían. Luego pasó algo parecido con la electricidad, con el internet y con las computadoras. Al principio, no todos sabían usarlas, y eso generaba un miedo y un rechazo, pero poco a poco se volvieron parte de la vida diaria. Hoy estamos viviendo algo muy parecido con la inteligencia artificial. La diferencia es que ahora todo pasa mucho más rápido, y por eso se siente más intenso. Pero si vemos la historia, nos damos cuenta de que la tecnología no va a venir a reemplazarnos, sino a cambiar la forma en que trabajamos y aprendemos. Aquí es donde entra la universidad, porque solo aprendemos a usar herramientas, sino a entender qué está pasando, porque pasa como nos afecta como sociedad. Eso nos ayuda a reaccionar solo desde el miedo, sino desde el conocimiento. Al final, mirar el pasado nos sirve justo para eso, para entender que el cambio siempre ha existido, y aunque da miedo, siempre abre oportunidades si sabemos adaptarlo. Tal vez el miedo no es porque la inteligencia artificial sea más inteligente, sino porque nos obliga a preguntarnos algo mucho más profundo. ¿Qué nos hace realmente humanos? Entonces quizás el miedo no es a que nos reemplace, sino a que nos comparemos. Porque si lo pensamos, la tecnología puede calcular más rápido, almacenar más información y procesar datos en segundos. Y tampoco tiene historia, no creció con experiencias, con errores, con aprendizajes que marcaron su forma de ver el mundo. Exacto. Porque durante mucho tiempo medimos el éxito por productividad, velocidad y eficiencia, y ahora existe algo que puede hacer muchas más tareas y más rápido que nosotros. Pero la pregunta es, ¿eso es todo lo que somos? ¿Solo somos productividad? Yo creo que no, Rocío. Somos pensamiento crítico, somos ética y somos creatividad. Y ahí es donde la universidad cobra sentido, porque estudiar una carrera no solo es acumular información, que ahora también puede estar en internet o en una IA. Exacto, es aprender a interpretar esa información, a cuestionarla, a darle un contexto y entender su impacto social. La inteligencia artificial puede darte respuestas, pero no puede decidir por ti qué es correcto. No puede asumir pues la responsabilidad y no puede sentir el peso de una decisión que afecta a otras personas. Entonces, quizás la verdadera pregunta no es si vale la pena estudiar una carrera universitaria en tiempos de IA. Exacto, sino qué tipo de profesionales queremos ser en un mundo donde la tecnología ya es parte de nuestro todo. Entonces, ¿queremos ser personas que solo reaccionan al cambio? O bien,
Personas preparadas para comprenderlo, adaptarlo y usarlo como un propósito. Porque la historia nos enseña que el cambio es inevitable. Pero la preparación es una decisión. Después de esto, les dejamos la palabra a nuestro compañero Ernesto. Gracias. Es natural sentir miedo a algo que no entendemos. El mejor método para revertir ese miedo, en este caso, es profundizar en qué son las inteligencias artificiales, cómo están afectando el sector educativo y qué cambios proyectan a futuro para los docentes, los alumnos y las instituciones académicas mismas. ¿Y qué son? Ahora mismo son una herramienta poderosa que, si se usa correctamente, nos puede permitir concentrarnos en las partes más importantes de nuestra educación y, asimismo, aprovechar de una mejor manera nuestra experiencia educativa. Además de asegurar que sea utilizada con ética tanto por alumnos como por docentes, las universidades tienen que encargarse de proporcionar los recursos necesarios para que todos los que forman parte de su ecosistema conozcan cómo funciona y cómo se pueden utilizar las inteligencias artificiales en el día a día académico. Si es una herramienta que ya se está usando porque es de fácil acceso, hay que acordar cómo la vamos a usar, en qué situaciones y ayudar a los usuarios a optimizar esta experiencia. ¿Para qué sirven? ¿Cuándo sí y cuándo no usarlas? Por ejemplo, sirven para estudiar y comprender mejor, repasar un tema que no entendimos o abordarlo desde un ángulo distinto. En México es común, por ejemplo, encontrar salones de clase con más de 20 o 30 personas. Enseñarle a estos grupos y asegurarse de que todos comprendan en su totalidad lo visto en clase es un reto enorme para un profesor, no solo porque el tiempo es limitado, sino también porque todos aprendemos de manera diferente. Podemos usarlas para investigar, aunque esto es un arma de doble filo y es aquí donde entra el factor humano. Si bien es cierto que cada vez son mejores los resultados que generan las IAs, aún siguen arrojando información que puede ser poco precisa o incorrecta. Nuestro trabajo aquí va a ser cuestionar e ir un poco más en nuestro proceso de investigación para asegurarnos de que la información no sea solo una invención generada en automático. Sirven para redactar trabajos académicos. Pueden revisar la redacción o ayudar a comenzar un texto. Muchas veces, dar el primer paso es lo más difícil. Desde mi punto de vista, el mejor uso que le podemos dar a las inteligencias artificiales es como asistente que explica y guía, no como un sustituto del aprendizaje. Ofrecen una cantidad ilimitada de recursos y pueden ser de un gran alivio para estudiantes que se sienten abrumados por la exigencia de la academia o que tienen inseguridades respecto a sus habilidades de escritura, de análisis o de comprensión. Y esto es muy importante en un país como México, donde la precarización escolar es un tema que urge ser atendido. Recordemos que entre estudiantes que trabajan y estudian o hacen trayectos de hasta 3 horas para llegar a la universidad, solo 3 de cada 10 logran titularse, según datos del gobierno federal. ¿Optimizar el tiempo podría ser la respuesta para que más alumnos logren conseguir su título? Hay que tener presente que la inteligencia artificial automatiza procesos, pero no piensa, no interpreta y no comprende el impacto social, ético o humano de sus resultados. La universidad enseña a usar la tecnología con criterio, a desarrollar habilidades propias y a no depender totalmente de herramientas digitales. Estudiar sigue siendo fundamental para mantener nuestras capacidades como el análisis, la argumentación y la comprensión profunda. Bien, ahora hablaremos de lo humano que la IA no puede reemplazar. Y entonces, claro que vale la pena estudiar una carrera. La formación universitaria trasciende los contenidos académicos. En la universidad construimos redes, relaciones sociales significativas, identidad profesional y habilidades de convivencia que ninguna inteligencia artificial puede ofrecer. Además, desarrollamos pensamiento crítico, ética y sensibilidad social, elementos esenciales para vivir en comunidad y para entender el impacto de nuestras acciones en el mundo. Aunque la inteligencia artificial puede procesar información a una velocidad sobrehumana, la universidad no es solo una transferencia de datos,
es un proceso de formación humana. Hay matices de la experiencia académica que no puede replicar. Por ejemplo, la intuición, la ética, el juicio moral, la conciencia. Gran parte de la universidad ocurre en los pasillos, en el café después de clase. Y eso es algo que te hace pertenecer, te hace humano. La relación maestro-alumno. Un profesor no solo te da información, te inspira, te abre puertas basadas en el ejemplo y la confianza. Aprender a lidiar con un compañero que no trabaja, defender una idea en un debate acalorado o liderar un proyecto bajo presión son habilidades puramente humanas. La resiliencia, por ejemplo, aprender del fracaso académico y convertirlo en crecimiento personal, no lo puede hacer la inteligencia artificial. Así es, Maxi. Debemos recordar que la universidad nos ofrece un sinfín de experiencias y situaciones en las cuales nuestra manera de adaptabilidad a ellas es algo que la IA no puede reemplazar. Eso sin contar con el trabajo en equipo, en el que muchas veces nos vemos implicados. La manera en la que podemos tomar decisiones tomando en cuenta el contexto cultural de nuestra situación es otra razón más para saber que, a pesar de que muchos de nosotros creemos que la IA es una herramienta que va un paso adelante de nosotros, podemos ver que no es así. Personalmente, creo que aún falta muchísimo para que la IA pueda tener esta conciencia social y emocional que nosotros desarrollamos a lo largo de nuestra formación académica. En un contexto donde la inteligencia artificial está tomando un papel cada vez más relevante en la vida cotidiana, profesional y social, muchos estudiantes se preguntan si estudiar una carrera universitaria sigue siendo una decisión valiosa. Si no, ¿por qué? ¿Y por qué nosotros creemos que la universidad sigue siendo necesaria para comprender el mundo, adaptarnos a los cambios tecnológicos y desarrollarnos como personas? Como bien mencionan Max y Diana, la universidad no solo se trata de adquirir conocimiento técnico, sino de cultivar una perspectiva más amplia sobre la vida y el mundo. Si bien es cierto que la inteligencia artificial está cambiando la manera en que trabajamos y nos comunicamos, creo que la universidad sigue siendo crucial porque nos permite desarrollar una condición humana que la IA no puede replicar. La universidad nos ofrece algo que la inteligencia no puede, que es el diálogo profundo, el pensamiento crítico y la capacidad de tomar decisiones éticas que consideren el contexto social y cultural. No se trata solo de aprender sobre nuestra disciplina, sino de formarnos como seres humanos conscientes de nuestras responsabilidades en la sociedad. Además, como mencionaron, las relaciones interpersonales se forjan en la universidad, son algo invaluable. Las interacciones cara a cara, los debates y el trabajo colaborativo son experiencias que nos enseñan a comprender y conectar con otros a un nivel mucho más profundo que cualquier algoritmo. La adaptabilidad a los cambios que experimentamos día a día y la capacidad de reinventarnos es otra de las habilidades que desarrollamos en este entorno. La universidad nos prepara para ser más flexibles ante los retos, mientras que nos ayuda a encontrar nuestro propósito y nuestra voz en este mundo lleno de avances tecnológicos. Por último, como lo mencionaban, la universidad sigue siendo el lugar donde exploramos nuestra identidad. Nos da herramientas para no solo adaptarnos al futuro, sino para cuestionarlo, reflexionar sobre el impacto de las tecnologías y decidir qué tipo de sociedad queremos construir. Así es, Tere. No debemos olvidar la increíble capacidad que tiene el ser humano para adaptarse al cambio. Si bien recordamos, al inicio del programa, nuestras compañeras Cecil y Rocío nos hablaron sobre cómo la humanidad pudo adaptarse al cambio en el inicio de la revolución industrial. Así como ellos, muchos de nosotros estamos llenos de dudas sobre qué nos separa el futuro por el avance que hemos logrado con la tecnología. Apuesto a que nos llegamos a preguntar, ¿acaso seremos totalmente reemplazables?
¿alguna de las carreras que hoy en día existen en algún punto dejarán de existir? ¿Qué es lo que será rentable para sobrevivir? Muchos de nosotros nos preguntamos esto. Sin embargo, debemos recordar que siempre que una puerta se cierra, otra se abre. Y si bien la IA ha demostrado que es muy útil en la actualidad, no debemos olvidar lo que es una herramienta. Ahora pasaremos con mi compañera Susana. Hemos llegado a un capítulo más de nuestros programas de radio. Hoy un capítulo muy interesante acerca de lo que es la inteligencia artificial, la universidad, y vamos a reflexionar un poquito con lo que nos quedamos de este gran programa. Hoy, más que nunca, cuando escuchamos hablar de inteligencia artificial, surge una pregunta legítima: ¿todavía vale la pena estudiar? Y la respuesta es sí, no por las mismas razones que antes. La universidad ya no es solo un lugar para memorizar datos, porque la inteligencia puede hacerlo más rápido. Su verdadero valor está en algo que la tecnología no puede replicar del todo: el pensamiento crítico, la ética, la creatividad y la capacidad de tomar decisiones con sentido humano. La universidad nos enseña a preguntarnos el por qué, el para qué y el impacto de lo que somos, no solo el cómo, sino las consecuencias que esto nos produce. En tiempos de IA, estudiar una carrera significa aprender a convivir con la tecnología, no competir ciegamente con ella. Significa saber usarla, saber cómo utilizar esta herramienta, pero también cuestionarla, regularla y darle un propósito social. Porque la IA puede procesar información, pero no puede comprender la complejidad de una comunidad, la justicia, la sociedad, la empatía, la cultura o la responsabilidad que implica tomar una decisión, porque esta decisión nos va a traer consecuencias. Además, la universidad sigue siendo un espacio de forma integral. Ahí se desarrollan habilidades que el mercado laboral seguirá pidiendo: la comunicación, el equipo, el liderazgo, la resolución de problemas reales, la adaptación al cambio. No se trata solo del título, sino del proceso de crecimiento personal y profesional que ocurre en el camino. Estudiar la universidad en esta era también es un acto de visión a futuro. Los empleados cambiarán, muchos desaparecerán y otros surgirán, pero quienes tengan una base sólida de conocimientos, criterio propio y capacidad de aprendizaje continuo estarán mejor preparados para reinventarse. La universidad sigue valiendo totalmente la pena, no porque la IA exista, sino precisamente porque existe, porque necesitamos profesionales no solo sepan usar la tecnología, sino sepan pensar, decidir y actuar con conciencia humana. En un mundo cada vez más automatizado, la educación superior no pierde valor, lo redefine, y ahí es donde sigue marcando la diferencia. Así es como hemos llegado al final de este programa. ¿Vale la pena estudiar una carrera universitaria en tiempos de la inteligencia artificial? Esperando que en este hayan podido encontrar elementos importantes para la reflexión acerca del tema. Queremos agradecer su atención y hacerles saber que su compañía es lo que hace que este espacio sea tan especial y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor día a día. Recuerde que puede seguirnos en nuestra página de Facebook @estudiantes y redes CSEUACM. Los esperamos en la siguiente emisión de Entre Estudiantes y Redes el día 30 de marzo a las 16 horas. Muchas gracias y hasta la próxima.